Bienvenidas, bienvenidos a Conecta 3, un programa para enriquecer nuestras relaciones desde la mirada de la comunicación no violenta. Y hoy volveremos a hablar de empatía difícil, con Dani Mushi, con Alicia Manuel y el que os está hablando, Francesc Bonada. Dani, ¿cómo estás? Versión larga, versión corta. Versión cortita. Versión Conecta 3. Razonablemente bien. Bien. Pues mira, extrañamente animada. Extrañamente animada. Ahora me viene curiosidad. ¿Es que es un ánimo extraño o es que generalmente no estás animada? Es un ánimo extraño. Muy bien. Bien. Pues vamos a volver a hablar de empatía difícil, lo titulamos la otra vez. Claro. Es empatía cuando nos resulta difícil empatizar. Claro, como era difícil, necesitamos dos. Necesitamos dos intentos para al menos alcanzar los objetivos que pretendíamos. Uh-huh. ¿Y nos vas a conducir tú, Dani? Venga. ¿Sí? Sí. Pues ya, ¿no? Pues venga. Y eso de nos escucháis en Radio Construyendo Relaciones. En el último programa dijimos... No, estuvimos hablando de algunas cosillas de... En los últimos episodios. En el último episodio... Muy bien. En el último episodio, ¿de qué hablamos? Hablamos de lo difícil que es dar empatía cuando ya hemos... A ver que me ordene. Hay empatías que son fáciles de dar, cuando, por ejemplo, sentimos simpatía, cuando estamos de acuerdo, cuando calificamos a la persona como víctima, como que ha recibido un dolor. En esos casos es como fácil, ¿no? Uh-huh. Bueno, fácil, más fácil. Es más fácil, sí, porque... Si sabes hacerlo. Exacto. Podemos caer en la simpatía y no en la empatía. En los consejos. Muy bien, pues remítanse a los programas que encontrarán en los podcasts, remítanse a los programas sobre empatía. Empatía. ¿Vale? Entonces, ahí ya explicábamos que efectivamente no es evidente colocarse en una escucha empática, pero bueno, hay maneras de hacerlo. Y en el último programa lo que estábamos hablando era sobre empatía difícil, que es cuando las condiciones son aún más complicadas, cuando a la persona que queremos dar empatía o cuando nos queremos poner en una posición empática respecto a una situación complicada, como hemos etiquetado a la persona de agresor, no estamos de acuerdo para nada con sus actitudes, estrategias, convicciones, o incluso estamos en diametralmente opuestos. Estamos hablando de... El otro día hablamos de agresor, pero me imagino pues dando empatía a un racista, a un homófobo, a una persona que etiquetamos como... Claro, sí, aquí hoy tiramos de etiquetas porque todo es muy difícil. Pero sí, gracias, Francesc. Cuando etiquetamos a alguien de racista, a la mayoría de nosotros nos cuesta más darle empatía. O, por ejemplo, también nos cuesta dar empatía a todas las personas que tienen mucho poder. Por ejemplo, Donald Trump. Donald Trump, o una persona, pues si tiene mucho dinero, acostumbra a tener mucho poder y nos resulta muchas veces complicado empatizar con alguien que tiene mucho dinero, mucho poder. Amancio Ortega. Amancio Ortega, por ejemplo. Yo estoy señalador, o un político, digamos que tenga mucho poder. Rafael Hernando. Y el tío disparaba con bala. Pues sí. O alguien que nos ha estimulado dolor. O sea, en general, para englobarlos a todos aquellos que nos estimulan sentimientos desagradables con sus acciones o con las etiquetas que les ponemos. Claro, está bien lo que dices, Alicia, de acciones, porque claro, estamos huyendo de las etiquetas, pero cuando nos dicen, bueno, es que este hombre ha asesinado a 13 mujeres. Bueno, ostras... O este skinhead le ha pegado una paliza a un transexual. Sí. Ahí sin etiquetas. Con las acciones ya es como... Wow. ¿Por qué hay que dar empatía? ¿Por qué hay que dar empatía? Porque se ve que... Según el versículo 4 del libro... El libro de Marshall, en el capítulo dice que nos ganaremos el cielo. Si damos empatía, hijos de... No, porque se ve que cuando damos empatía cubrimos algunas necesidades y porque además nos anima la intención o la visión de crear un mundo más bello para todos. Esto suena un poco hippie, pero... Sí, es flower power esto, ¿eh? Pero bueno... Y también porque nosotros tenemos una parte oscura.
A lo mejor no vamos por ahí haciendo esas cosas, pero cuando empatizas con la parte oscura de los demás, te estás dando autoempatía. Y entonces, digamos que es una forma de amarse a uno mismo. Ujú. Y a mí se me acaba de ocurrir una cosa para responder a esta pregunta. Yo creo, yo tengo como una parte, en mi parte ingenieril está ahí siempre. Y entonces es una vertiente como práctica. Y a veces no estoy tan interesado en que al buscar la verdad absoluta, sino, porque claro, como está en todas partes, sino que sea práctico. Entonces, tener empatía para mí tiene una cosa práctica, que es que no te ahorra el dolor, pero sí el sufrimiento. Ujú. Entonces puede ser útil para eso, es decir, bueno, me ahorra el resentimiento, la rabia, la acritud, y todo eso que me quito de encima, y pues por eso ya vale la pena. O sea, desde un punto de vista egoísta, ya me compensa. La otra cosa es que no pueda hacerlo o me lleve mucho trabajo llegar hasta eso. Pero vale, iba a decir vale la pena, no vale la alegría. Claro, y siguiendo esa línea egoísta, pues al final cuando tú das empatía a una persona que se ha comportado o ha hecho alguna cosa que te ha provocado dolor, en realidad lo que estás haciendo es evitando que esa persona siga también resentida o con odio, que es lo que le ha llevado probablemente a producir esa acción. Porque cuando tú descubres que esa persona tiene sentimientos, tiene necesidades valiosas, esa persona descubre cuáles son y tú le puedes decir, oye, pues ¿qué te parece si en vez de esa estrategia usas otra? Ostras, ahí ya, imagínate, cambias el mundo, ¿no? Y cambias a esa persona que iba a seguir a lo mejor con esa estrategia que provocaba dolor y le estás dando la oportunidad de usar otra. Entonces, yo solo por eso ya me vale la pena, ¿no? O Vale. la alegría. Guay. Francesca, has hablado de que te ahorrabas la rabia, la indignación, el rencor, que creo que hay una parte de sentimiento y una parte de pensamientos. Alicia ha dicho que si podemos aterrizar en las necesidades y los sentimientos de esa persona que juzgamos como casi ni persona, según qué caso, podemos conectar con una realidad sanadora para ella y para nosotros. Entonces, es como ir bajando hacia las necesidades, ¿no? Entonces, tú, Francesc, decías, ¿y para qué? Bueno, está saliendo aquí y me gustaría como nombrar un poquito qué necesidades podemos estar cubriendo cuando empatizamos y sentimos compasión con el agresor, el etiquetado como agresor. Pues la que se me ocurre es una necesidad de conexión, ¿no? A mí la que se me ocurre es esta, ¿no? Es una necesidad profunda de conectar con aquello que a esa persona... A mí me lleva la curiosidad, el saber qué es lo que puede llevar a un ser humano hasta ahí, ¿no? Es una necesidad de comprensión. Sí, de comprensión, de entender, de comprender, si es una persona, ¿qué es lo que le puede llevar a eso, ¿no? Hoy estaba viendo como... no sé si era en la prensa, un libro sobre el criminal nazi que hacía experimentos, Mengele. Doctor Mengele. Mengele. Y es un libro que habla de su historia. Y tenía una gran curiosidad de comprarme este libro para ver de qué manera se aproxima a esta persona, porque incluso cuando hacen reportajes sobre criminales de lo que sea, ¿no? De guerra, hay una parte que hablan de su vida familiar y entonces sale el padre amoroso, y entonces rompe un poco el esquema de bueno o malo, de dice, pero vamos, es un padre fantástico, ¿no? Amoroso, que cuida. ¿Qué es lo que lleva al mismo ser humano a hacer un acto, ¿no? Cuidar a su familia y 5 minutos más tarde machacar a miles de personas? Entonces, ¿qué hace
Porque la base es la misma. Entonces, algo tiene que haber ahí Sí. que se nos pierde por el camino. Claro, o sea que hay una parte oscura. Sí, entonces claramente hay una necesidad de entender, de comprensión. Antes cuando hablabas de que no querías vivir en el rencor y en así, entiendo que también hay una... Cuando decías esto me ha venido una necesidad de comprensión y más que de comprensión, de esperanza. De esperanza, porque si comprendes y conectas con esa persona, puedes imaginarte que el mundo no está lleno de monstruos, Sí, sino porque de personas. si incluso ese monstruo es capaz de tener una relación amorosa, cuidadosa, quiere decir que hay algo, hay mucha sombra y a la vez hay luz. Entonces hay como esperanza. Porque si fuera un monstruo absoluto, no habría ninguna esperanza. La única manera sería matar a esa persona, eliminarla, ¿no? Pero no, resulta que ahí hay algo que, ¿no? Y entonces la comunicación no violenta, una de las cosas que para mí es lo esencial es que como nos ayuda a conectar con la necesidad, nos ayuda a conectar con esa llama que aunque esté muy flojita, está ahí y que puedo incluso descubrirla, ¿no? Esa persona, ¿no? Y pues cuando has hecho ese acto atroz, al servicio de qué necesidad bella estaba. Bueno. Sí. ¿Y para ti, Alicia, hay más necesidades que se cubren cuando...? Una de que coincido con Francesc es la de curiosidad. Porque yo antes también en la tele daban un programa sobre personas que calificaban de psicópatas, ¿no? Y que habían asesinado a alguien o ha hecho alguna cosa muy aberrante. Y yo los veía siempre con ojos de psicóloga y de curiosidad, ¿no? Y siempre pensaba, ¿qué les habrá llevado a hacer eso, ¿no? Y claro, la mayoría de ellos tenían unas vidas bastante complicadas anteriormente, ¿no? Y con poco amor, con situaciones también de violencia hacia ellos, ¿no? Y claro, entendías un poquito el por qué podían estar haciendo eso que hacían. Pero no era suficiente, ¿no? Porque, claro, hay personas que también tienen ese tipo de vivencias y no escogen esas estrategias. Entonces, había algo más que llevaba a esas personas a hacer lo que hacían. Y realmente no sé si llegué a descubrirlo viendo esos programas, pero sí que a mí me producía como una sensación me sanaba algo. O sea, el poder empatizar con esas personas, yo sentía como cierta paz o cierta tranquilidad, curiosamente, ¿no? Porque si no me quedaba en un estado de shock, ¿no? De, ostras, esto lo rechazo totalmente, no quiero saber nada, me quedo en shock y no pienso ni sobre ello ni nada. Pero al ir un poquito más allá y llegar a ver esa persona que había detrás o llegar a intuirla, me daba como cierta tranquilidad, descanso y me sanaba porque, como he dicho antes, en algún momento siempre nos hemos actuado como agresores. En algún momento, o nosotros o alguien muy cercano a nosotros, ¿no? Y entonces cuando eso ocurre y ves todos esos juicios hacia ti, ¿no? Todo ese rechazo, todo ese... que la gente te considera menos que persona. Bueno, quizá a mí no me ha pasado, ¿no? Pero con gente cercana a mí sí que lo he visto. Y yo, claro, me posicionaba del lado de mis familiares, ¿no? Y es como que poder llegar a entender que detrás de esas personas hay sentimientos y necesidades, para mí era sanador. No sé si me explico bien con el ejemplo. Pero bueno, que al final todo es... o sea, lo dividimos en bandos, el bien y el mal, pero cuando te toca de cerca te das cuenta de que somos personas todos y que todos estamos en el mismo fregado. O sea, pensar que yo soy mejor que otro es que es una ilusión, no es real. ¿No? Entonces eso me da como cierta tranquilidad y sanación. Qué guay. Bueno, entonces vemos que hay necesidades que se cubren. Yo aparte de las que habéis dicho, tengo algunas apuntadas aquí. Habéis dicho comprensión, conexión, esperanza, la de curiosidad, la de descanso, decía Alicia. Veo liberación, también ha dicho. Entonces veo que hay también como de paz, de integración,
de superación, de seguridad, o sea, hay como bastantes que se cumplen, ¿no? Y yo supongo que los que nos están escuchando, las personas, nuestros escuchantes, están diciendo, bueno, vale, fantástico, hay como aquí necesidades que se cubren y hay gente que los agresores son etiquetas, pero bueno, ¿cómo yo empatizo con esta gente? ¿No? Porque me estáis diciendo que es empatía difícil, pero al final ¿me vais a dar una pista para cómo hacerlo o no? Entonces yo propongo dar algunas pistas. No sé si hace falta nombrar algún caso o algo como para que nos ayude. Bueno, yo cuando estábamos hablando de esto, no sé si ha salido en alguna otra ocasión, creo que sí, pero bueno, la vuelvo a dejar aquí sobre la mesa, que es el caso de un chaval que hacía bullying en la escuela y lo separaron, lo llevaron a un centro y entonces en la entrevista que le hicieron, el chaval empezaba a explicar por qué hacía bullying. Y lo que explicaba era que veía a compañeros suyos que sus padres les venían a buscar, le traían la merienda, tenían la PlayStation y además le querían un montón. Y a él ni le venían a buscar, ni no sé qué. Y entonces le daba tanta rabia que les hostiaba. Entonces, ahí fue como claro, para mí fue como muy, como un flash el poder empatizar con ese chaval. Lo que estaba necesitando es cariño, empatía, cuidado, y su estrategia era hostiar a otro que tenía cariño, empatía, pero no se había dado cuenta de que lo que estaba necesitando era eso. Vale. Entonces, esto que has explicado así súper rápido, ¿lo secuenciamos? ¿Hacemos un pum? Venga, pues pum, podemos utilizar. Cámara lenta. Me acuerdo de Sylvie Horning, que hacía un taller que era CNV en cámara lenta, y era como... Puf, vamos despacito. Por ejemplo, te enteras de que, bueno, estás a punto de ver un documental de un chaval que ha hecho bullying, que ha zumbado a... ¿Zumbado se puede decir a estas horas? Que ha pegado, que ha maltratado, que ha acosado, que ha hecho bullying a otros compañeros de clase. Entonces, ahí supongo que eso estimula, por eso es empatía difícil, que hay una primera propuesta que es autoempatía, ¿no? Autoempatía. La primera es... Alicia. Bueno, la primera es ver esto, ¿no? Que te está estimulando y darte empatía a lo que te está estimulando. Por ejemplo, me puedo estar sintiendo... Pues puedo estar sintiendo rabia, puedo estar sintiendo tristeza, puedo estar sintiendo curiosidad también, ¿por qué no? En tu caso, un ejemplo como este, ¿qué emoción crees tú que te estimularía? A mí la principal es curiosidad. Curiosidad. Siento mucho, pero es que... Bien. Psicóloga clínica. Vería el programa y lo vería con curiosidad, porque es que yo tengo un tema que siempre me ha acompañado a lo largo de mi vida, que es que me resulta fácil empatizar con los agresores. Mira, no sé. Vale, pues yo pondría, por ejemplo, como para contrapunto, que yo al oír esto pues sentiría cierta rabia, un cierto rechazo por el acosador. Ya está bien, o sea, un pensamiento de ya está bien esto de ir pegando a otros que son más débiles que tú, o sea que ya está bien. Bueno. Vale. Alicia, ¿a ti te serviría subir el nivel de agresión? Me refiero a un chaval que hace bullying, que agrede a otros en la escuela. ¿Puedes simpatizar con él? ¿Te serviría poner un caso más extremo o con este estás cómoda? No, con este estoy cómoda. Vale, fantástico. Entonces, bueno, hemos hecho el primer paso, que sería darnos autoempatía. ¿Qué está pasando? ¿Habéis conectado con la rabia y vuestras necesidades? Exacto. Yo en mi caso me podéis ayudar, ¿no? Si pienso que ya está bien, que no debería meterse con los que son más débiles, hay una necesidad como de cuidado, ¿no? De cuidado. De cuidado. Básicamente sería ¿no? ¿Qué creéis? De cuidado, sí. Yo conecto con cuidado, respeto. Respeto, exacto. No sé si reparación sería una necesidad, pero hay una parte así como de... si alguien tiene mucho poder y lo utiliza para beneficiarse solo, ¿no? Para conseguir lo que él quiere y no tiene en cuenta a los demás. Entonces es como, sí, cuidado. Sí, que sea cuidado con la vida, con respetuoso con lo que hay, ¿no? Yo creo
conecto con ese valor, con ese anhelo, y por eso hay este pensamiento que me genera rabia, pero digamos que lo que hay detrás es un gran anhelo de cuidado y respeto por la vida y por... Claro, en este caso, como había un documental, nos va fantástico, porque el siguiente paso sería ver al otro, o sea, ver a este chico como un ser humano con sentimientos y necesidades iguales a las mías. Entonces, en la mayoría de casos, cuando vemos un agresor, pensamos... no es igual que yo, es un loco. Eso te lo tienes que inventar, pero aquí este chico lo hablaba, lo explicaba. Claro. Y Alicia, tú te veo... Sí, a mí me gustaría hacer un apunte, porque cuando yo siento curiosidad, ¿no?, ante esta situación, y también a veces, en este caso en concreto, de un niño que hace bullying. Y como he dicho antes, me resulta fácil ponerme del lado del agresor en esta situación, y es porque yo tengo como una especie de sentimiento de que cuando el niño es visto como agresor, empieza hacia él, o es calificado, es etiquetado ya, mira, este es el agresor, toma etiqueta, ¿no? Y ha hecho esto, y ha hecho lo otro, y tenemos que aislarlo, o lo que sea la acción que se tome, ¿no? Pero generalmente las acciones son violentas hacia el agresor. No es aislarlo, es castigarlo. Bueno, castigarlo, aislarlo. Bueno, es un castigo, como ¿no? pueden ser como un castigo. Y entonces a mí, como eso yo ya lo tengo como muy integrado, me genera como una sensación de rabia hacia los segundos agresores, ¿no? Claro, porque se abre una espiral de violencia. Sí. De violencia, entonces, más a mí violencia. la rabia casi me la genera el segundo que agrede en pos de la verdad y en pos de la justicia y la verdad. Pues quieres que saltemos a ese agresor para ver que él también es un ser humano con sentimientos y necesidades iguales. Yo hablaré a las de mías. ese agresor mientras Francesc, Vale. si os parece. Entonces, tú, Francesc, al chaval que hace bullying, te gustaría saber qué sentimientos y qué necesidades tiene, y tienes las pistas del documental. Claro. Como lo oíste hablar, ¿qué sentimientos y necesidades habían ahí? Quizás me hubiera resultado más complicado si me hubiera quedado en la historia de la simpatía o antipatía. No me hubiera permitido conectar con sus necesidades. Es un chaval malo, necesita castigo correctivo y ya está. El hecho de poder ver a este chaval cómo está explicando qué es lo que le ocurre... de repente ya no veo, o sea, me ayuda a conectar con un ser humano que está utilizando la estrategia de hacer bullying como una estrategia muy... Sin estrategias antes, o sea, antes. Sin estrategias bueno, aún. Yo viste que habían sentimientos y necesidades. Yo había como un sentimiento de rabia. De su parte, ¿no? De su parte. Sentía rabia. Y que había una gran necesidad de eso, de cariño, de cuidado, es como decir, que era como un grito. Yo lo que veía era un grito desesperado para decir, yo también merezco eso, yo también merezco ser escuchado, yo también merezco ser amado, yo también merezco ser... estimado, y vi ese gran grito de desesperación. Era como un grito desgarrador. O sea que había ahí también una necesidad muy grande de expresión también, de ser visto. Sí, necesidad de ser visto, de reclamar la atención. Yo voy a luchar por eso. Nunca mejor dicho. Yo voy a luchar para ser querido, ser visto. Y ahora me río porque dices, pero Dios mío, ¿cómo se puede hacer? No, pero sí. Claro, e incluso empatía. De alguna manera esa estrategia, aun siendo desafortunada y no cubriendo todas sus necesidades, ¿no? Como por ejemplo la de estima, pero quizá la de ser visto, ¿no? Sí que la estaba cubriendo, ¿no? Sí. Y entonces era una buena estrategia para eso. Para eso. Lo que pasa es que quizás estaban más vivas las otras necesidades que no esa. Sí. Claro, entonces... un siguiente paso podría ser esto que ya está pasando, que es entender que lo que me ha molestado, lo que me ha estimulado, lo que me crea dolor, es ver las estrategias que usa. ¿No? O sea, yo dudo que tú, Francesc, entres en conflicto con sus necesidades de expresión, de ser visto, de ser reconocido, de existir. No, claro, es que cuando cuando veo esto... Ya no siento rabia. Pero en cambio la estrategia de pegar a otros alumnos, a otros compañeros... Claro,
lo que pienso es no tendría que hacerlo y entonces ya cuando empiezo a cambiar ese sentimiento es cuando conecto con mi necesidad de cuidado y cuando puedo también ver que detrás de su manera de actuar hay esas grandes necesidades y anhelos no satisfechos. Es cuando empiezo a conectar con el ser humano, porque yo, ese anhelo de ser visto, de ser querido, de luchar por algo que tú crees valioso, yo conecto con eso. Yo eso también lo quiero para mí. Claro, pero has elegido otras estrategias, ¿no? Sí. Afortunadamente. Y por tus circunstancias. Claro, la otra cosa que salía... Sí, no que seas más listo que el chaval, sino que Bueno, es la conciencia de una cosa la estrategia y la otra la necesidad. Y luego que, bueno, curiosamente, el que esta persona se dé cuenta... Bueno, eso quizás viene después, porque él se da cuenta en el programa que... Más adelante explicando que realmente lo que quería era... Él lo puede explicar esto y lo explica, curiosamente, no lo hace desde la culpa. No lo hace desde... Y yo fui muy malo, fui un chico malo haciendo esto, sino que lo hizo desde... y no sabía que yo quería lo mismo que ellos quieren. Y eso es chulo, eso es guay. Claro. Lo único que el camino, ahora que me doy cuenta, pues... Claro, él dio una vuelta y en esa vuelta hizo un poco de elefante en cacharrería, ¿no? Sí. Y Alicia, tú, por ejemplo, cuando piensas en el segundo agresor, en ese que lo coge y dice, tú eres malo, y lo castiga 3 días sin venir, y su padre en casa le dice, pero mira la que has armado, esos segundos agresores, no estás de acuerdo con sus estrategias, pero esas estrategias están al servicio de unas necesidades, que serían, ¿puedes conectar con ellas? Bueno, quizá hay como una necesidad de cuidado, pero de ese propio niño también, ¿no? Y del resto. En el caso, supongo que de los padres, ¿no? Sería de cuidado hacia su propio hijo, lo que pasa que no saben qué estrategia usar y entonces usan esa. Y la de los maestros, pues quizá cuidado del grupo, de... respeto, también como una especie de protección en general, ¿no? También de ellos mismos, porque claro, para ellos vivir esa situación, ¿no? En que van a ser juzgados como profesores que no han hecho lo que tocaba, que mira en su clase lo que pasa y tal, pues un poquito también como de protección, ¿no? De decir, ostras, voy a hacer lo que sea, ahora solo se me ocurre esto, para que esto no se vuelva a dar, ¿no? Y de eficacia, algo así como... Sí, porque iba a decir, y cuando piensan que con ese castigo, con esas medidas que toman, el chaval va a cambiar, ¿qué necesidad están intentando cubrir? Porque generalmente es como poco... Suelen ser estrategias poco útiles, pero hay como una idea de, bueno, así aprenderá, ¿no? Sí, claro. Sí. ¿Y qué necesidad Yo creo puede que haber hay detrás? un sentimiento de desesperación, para empezar. No sé la necesidad, pero el sentimiento es como de desesperación, me imagino que habrán probado alguna o no, o a lo mejor es la primera que prueban, pero muchos maestros hablan de falta de recursos, ¿no? Que sienten... van muy ansiosos o sienten como ansiedad por tener recursos, porque hacen cosas y luego dicen, no acabo de encontrar la clave, la tecla, y entonces es como que al final es como una necesidad de eficacia, pero que según mi punto de vista se cubriría mucho mejor conectando con uno mismo, o sea, usando otras estrategias, ¿no? Que no sean el buscar eficacia en aplicar unas técnicas, sino que la eficacia surgirá de la conexión, ¿no? Pero claro, eso no todos los maestros ni tienen el tiempo, ni las ganas, ni a veces los recursos. Ni los recursos. Entonces, claro, ¿qué es lo más eficaz que tienen? Pues el eso. Sin pensar. Yo conectando con eso, y miraré de ser breve, a mí sí que me venía como una necesidad. Si yo puedo utilizar el castigo simplemente como un estímulo. Veo esto, castigo, ¿no? Ahora, o sea, como un automatismo. Como un automatismo, como un estímulo-respuesta, ¿no? Ahora, si yo utilizo el castigo porque creo que puede ser útil, a lo mejor hay como así aprenderá, hay que enseñar. Entonces, si hay este discurso,
hay como una necesidad de contribuir al bienestar de esa persona. Vale. Entonces, Yo castigando... difiero un poco en eso, ¿eh? ¿Qué dices? Porque la necesidad para mí no sería de contribuir a esa persona, perdón, sino sería como de tener como tranquilidad tú. O sea, porque tú lo que quieres es que esa persona no te estimule. Ese niño te está estimulando, ¿no? Te está estimulando pues un montón de cosas, rabia, tal cual. Entonces, al final, como estás sobreestimulado y tienes esta ansiedad y esta... bueno, pues usas como automatismo, ¿vale? Castigo, ¿no? Como tú has dicho. Pero cuando detrás del automatismo le empiezas a dar una justificación para no sentirte culpable, por ejemplo, o porque en el fondo te ha dejado mal cuerpo, porque esto deja mal cuerpo, pues es cuando entras en, bueno, pero esto lo hago por su bien, bueno, pero esto lo hago, y en realidad es como una especie de para tú estar tranquilo. Yo creo, porque contribuir para mí es otra cosa, pero bueno, que esa es mi visión. Como Francesc ha manifestado una cosa, Alicia se ha mostrado que difería, yo vengo aquí, el tercero, y digo, no las veo excluyentes, me refiero, me puedo imaginar algún profesor, algún padre que realmente tiene una necesidad original de contribuir, del tipo, bueno, vamos a intentar que este chico mejore, esta chica mejore, ¿no? Eso para mí es contribución. Y al mismo tiempo me puedo imaginar a alguien que lo hace como un automatismo. O sea que no os peleéis. No, es que es un tema... No os desacreditéis delante de la gente. Que te estimula. Me estimula desde, yo diría, desde que tengo uso de razón. Caray, no está mal. Oye, os estimula tanto que nos hemos fundido el tiempo. Entonces, ¿qué va a haber? ¿Empatía difícil 3? No lo sé. Lo único que sí que me gustaría decir es... por favor, conectemos con necesidades, con valores, con anhelos. Es como... Nos lleva a otro sitio. Entonces... Vale, ese es el mensaje para mí. Ese es el mensaje. Yo antes quería hacer algo muy... Cuando decía, queréis... Nos estamos pasando de tiempo, Arnau nos mirase con... ¿Cuándo nos va a dar la pausa? Ahora te la damos. Cuando te decía, Alicia, de subir el volumen del agresor, estaba pensando en... Por ejemplo, en Joseph Fritzl, no sé si se pronuncia así, que es el que le han llamado el monstruo de Amstetten, ese hombre que tuvo secuestrada a sus hijas y las violó y tuvo hijas de las hijas durante ¿cuántos años? Ahora lo estoy intentando mirar. Una barbaridad esta, sí. 24 años. Entonces, podemos invitar a nuestros escuchantes, porque no lo vamos a hacer nosotros ahora, en un ejercicio, reconozco, difícil, pero de eso va este programa de hoy. ¿Qué necesidades podrían haber detrás de alguien que encierra a su familia 24 años y crea un submundo que desde afuera es lo más horripilante que nos podemos imaginar y desde adentro algo debía haber? Vale. Entonces, es arriesgado. Si alguien de nuestros escuchantes quiere arriesgar y darnos comentarios en Facebook de pudiera tener una necesidad de... O incluso nos puede decir... No puedo, no quiero hacer eso. Es imposible. Y que nos comenten las dificultades también. Vale. Pues entonces ahora sí, Arnau, nos pones una musiquita para una pausa y nos vemos de aquí un ratito.
estamos otra vez de vuelta en Conecta 3, en Radio Construyendo Relaciones, después de la pausa en la cual tampoco hemos pausado mucho, hemos estado ahí hablando. Ha habido tensión. Ha habido tensión, qué guay. O sea, que venga, dale. Luego vamos a hablar de ello. Y vamos a la siguiente sección, que es... Bueno, ha quedado un poco en el... ojos que ven, corazón que siente. Sí. Y vamos a ir con cosillas que tengamos aquí en la chistera, ¿no? Para hablar de ojos que ven. Venga. Dani, tú tienes estás allá remedando al móvil, debes tener ahí apuntado ahí algo, ¿no? No, estaba intentando vivir la incomodidad de escuchar mal la carátula. Estaba ocupando mi espacio mental con otra cosa. Es otra manera de bajar los juicios. En vez de darme autoempatía, he hecho una evasión. Evasión. Bueno, Sí. Es una estrategia, Sí, sí. no sé si muy eficaz para conectar con tu necesidad de cuidado, de belleza, de armonía, de... ¿Cómo sería? Sí, sería eso. Rigor. Rigor, Cuidado. Es importante para ti esto. Sí. Claro. Entonces, bueno, Si pensaba... te importara un carajo todo eso, Claro, venga, métele ahí. pues no, claro. En fin, y entonces como estaba algo muy vivo aquí también, digo, bueno, no mata esto, evádete para sacar esto, ¿no? Porque creo que... Bueno, Francesc, vamos a empezar por ahí. tienes un ojos que ven muy fresquito, ¿no? No. Se le ha encantado. Cap problema. A ver, vamos a compartir con nuestras escuchantes que un ojos que ven que acaba de pasar hace 30 segundos, que es cuando Alicia hace unos minutos ha dicho no, yo no estoy de acuerdo con esto porque yo creo que tal. Yo he sentido un punto de rabia. Un punto de rabia. La voz era lo que yo estoy opinando o lo que yo estoy diciendo desde mi honestidad más honesta está siendo negado. Y no puede ser, o sea, ¿qué pasa? ¿Que no tengo derecho a identificarme con esa parte? No. Y ha sido como... Sí, rabia por una necesidad de ser visto, de ser reconocido, de que lo que yo pueda estar pensando o proyectando... pueda ser tan valioso como lo que estaba expresando Alicia, ¿no? Y sí. Y ahora que conecto con eso O sea, que te hubiera gustado que yo dijera, y además de lo que tú estás diciendo, yo opino o mi visión es... O yo conecto con... sí, con otra cosa diferente. Exacto. Es decir, a la que tú, con eso no resueno nada en absoluto, no me viene nada, yo conecto muchísimo más con otra cosa y entonces es... qué bien. Entonces me hubiera despertado como curiosidad, pero la otra es no, ¿qué pasa? Y acaba de pasar y... Claro. Y lo que me ha pasado a mí es que cuando yo he escuchado que tú, Francesc, decías eso, Para la claridad de los escuchantes, es que Francesc ha dicho que un maestro castigando a un niño podía tener una necesidad de contribución, de contribuir al crecimiento, a la evolución, sí, al aprendizaje de ese chaval. Con una estrategia puede ser Sí. tan... Y Alicia ha dicho, no, eso no es así, es para una necesidad de tranquilidad y de no sé qué más del maestro mismo. Claro. Ya os he dicho antes que a mí mi dificultad estaba realmente en ese segundo castigador, ¿no? Que yo le llamaba.
Y entonces, quizá fruto de algún chacalillo que yo tenga, o chacal, o chacalazo que yo tenga. Que aclaramos para los que se acaban de incorporar al mundo de la comunicación no violenta que un chacal lo usamos siempre como un sinónimo de juicio, de evaluación o de idea preconcebida. Una etiqueta, juicio, evaluación, exacto. Gracias, Dani. Y bueno, la verdad es que me cuesta decir que tengo un chacal porque realmente lo que pienso lo pienso como con bastante certeza, ¿no? O claridad. Pero claro, también si profundizo, quizás sí que haya algún juicio, ¿no? Que me impida ver que detrás de esa acción sí que puede haber una necesidad de contribución, quizás sí. O sea que sí, ¿por qué no? Claro, es que yo no lo veo incompatible, o sea, no... Digamos que yo conecto con esto que dices tú y puedo ver incluso que puede haber una necesidad de tranquilidad y a la vez, ¿por qué no puede haber esa...? Yo conecto con esa parte y si conecto, pues quizás está en mí esa parte y es más, yo he conectado con eso porque a veces cuando yo he hecho un castigo... Cuando has impuesto un castigo. Sí, he impuesto un castigo. Yo he conectado con eso. Claro. Es más, bueno, no sé. Entonces, por eso es como si se me invalidara todo eso. Y yo en algún momento sí que he conectado con eso. Y quizás detrás haya una necesidad de tranquilidad en realidad. Y todo lo que has dicho tú, ¿no? O sea que... Bueno, una cosa no quita la otra. Bueno, vamos a profundizar, vamos a ver con qué conectamos con esta estrategia de castigar, qué es lo que hay debajo, ¿no? Claro, yo quizá lo que me pasa es que cuando dices eso de contribuir, yo conecto con esas justificaciones que se dicen después de castigar, ¿no? Es como que... Lo hago por tu bien. Yo castigo por un automatismo o porque realmente tengo ganas de contribuir o por mi propia tranquilidad o por la necesidad que haya detrás, ¿no? Y después, sin darnos cuenta, quizá por sentimientos de culpa que nos genera eso, o de incomodidad, o de... A ver, no es cómodo tampoco castigar, ¿no? Como estrategia. Te deja como un mal gusto de boca. Entonces, tendemos a justificarnos, ¿no? Entonces conecto cuando tú has empezado a decir las cosas... O sea, tú has dicho, puede ser un automatismo o puede ser... que sea como decir, bueno, se lo merece porque ha hecho esto, porque así aprenderá, tal. Y con ese discurso es como con lo que me cuesta ver que detrás de ese discurso está la necesidad de contribuir. Quizá en el automatismo lo veo claro, pero en el discurso me parece que hay como una necesidad de tranquilidad con la acción que he hecho, que a lo mejor no era la que hubiera escogido, o también de tranquilidad de que, bueno, es que yo lo hago para contribuir, no es que yo sea, ¿no?, una persona. Y es ahí donde me cuesta, quizá me he confundido y me ha hecho reaccionar. Pero bueno, que en todo caso... bueno, sí, para mí... Es valioso tu aportación y esto que estás haciendo ahora. En lo que dices tú... veo como una necesidad de cuidar, de poner atención y para mí lo importante es que si yo me doy cuenta que realmente quiero contribuir a su educación y conecto realmente con eso, me puedo dar cuenta que la estrategia de castigar no es útil. Porque además lo hará para evitar el castigo. Entonces, ¿qué narices está aprendiendo? O sea, está haciendo eso para evitar un palo. Entonces ahí no hay ningún aprendizaje, ahí no hay ningún crecimiento. Yo no quiero eso. O sea, no es ese mi sentido de la educación, no es ese. Es como las cárceles, que es, bueno, yo he cumplido la pena y ya estoy libre. No, hombre, no, pero no se trata de eso. No se trata de cumplir los años de prisión y ya está. Se trata de que pienses diferente. Entonces el castigo no hace que piense diferente. Por eso que conectar con la necesidad y con lo que yo quiero conseguir, de verdad me ayuda me da mucha más claridad, me da mucha, ¿no? O sea, qué guay. Sí. Bueno, pues mira, habéis hecho de un ojos que ven, habéis hecho casi una conexión empática, ¿no? Os habéis visto los dos. Con yo creo que hay una necesidad de contribuir que es común, ¿no? Común y común con todos los seres humanos también. Contigo también, Dani, ¿eh? Vale, es que me sentía un poco al margen.
estaba disfrutando de vuestra conexión. Bueno, ¿y tú, Dani, tienes algún ojos que ven? La verdad es que tenía varios. Mira, pienso uno que me viene de memoria. Creo que hace tres martes, aquí justo antes de entrar en la radio, en un cruce de las calles, vi un chico con una bici y una mochila de estas en la espalda de Globio. ¿Globio se llama? Globo. ¿Globo? Globo con V. Sí. ¿Globo? Pensaba que era Globio. Globo. Vale. Creo. Pues bueno, de estos repartidores a domicilio, que por lo que me he ido enterando, es un trabajo muy, muy precario, porque bueno, son unas condiciones bastante draconianas las que les somete. Entonces, no me acuerdo ahora muy bien si se saltó un semáforo o no, pero el chico de la bici fue a punto estuvo a punto de ser embestido por un coche. Entonces el coche frenó con sonido de neumáticos, el chico de la bici se sobresaltó, y yo y pensé, ostras, le ha ido de un pelo, ¿no? Entonces lo que sentí en ese momento fue miedo, sorpresa, alivio, como todo pasó tan rápido, es como... ¡fum! Miedo, sorpresa, alivio, pero me quedó una sensación de, ostras, que esto ha ido de un pelo, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento hubieron necesidades satisfechas de tranquilidad o de seguridad, podría decir también. De seguridad, sí. Pero al mismo tiempo todo eso activó una serie porque todo esto que estoy explicando lo pensé y lo sentí todo muy rápido, se activó una necesidad de... sería como de... Así a lo grande puede que fuese de esperanza. Me refiero a que pensaba, Dios mío, ¿alguien tiene que morir atropellado o ser embestido atropellado por ganar no sé cuántos euros por un reparto? Es como, jolín, esto. O sea, una necesidad de sentido igual, esperanza, sentido. Era algo como profundo. O sea, después del impacto de la situación, luego sentía como pena o desesperanza de pensar, ostras, este chaval, igual que muchos otros en la ciudad, porque los veo por todos, parecen setas, y van en bici, van en moto, van en motocicleta, van en ciclomotor, van de un lado para otro, y ves gente mayor, ves inmigrantes, ves jóvenes, ves gente, no sé, es como muy variado. Si ahora abrís los ojos por Barcelona, supongo que, no sé si en Madrid también están, ¿en qué grandes ciudades está esto? Creo que en Madrid también, porque lo he oído en un programa de radio. Si abrís los ojos veréis un montón de mochilas cuadradas amarillas, y detrás de cada mochila, bueno, delante de cada mochila hay una persona que está intentando ganarse la vida de una manera complicada. Y pienso, ostras, morir atropellado o quedarte con una pierna rota atropellado por un reparto de Globo, es como, joder, me despertó tristeza. Y había una necesidad grande de eso, como de esperanza. A mí me resuena como una necesidad de valoración de la vida, de importante que es la vida, ¿no? Y que cuando lo comparas con unos pocos euros, dices, oye, que esto es mucho más valioso. Claro. Es como te ha hecho como ese contraste, te hace como poner en valor lo grande, increíble y brutal que es estar vivo y la vida. Claro, y de ahí me voy hundiendo un poquito también hacia el sistema capitalista en el que vivimos, que entonces es como que por ahora de cierta manera funciona, ¿no? Pero hace que haya gente que por muy poco dinero puede sacrificar mucho de su vida, y es como, qué rollo. Como de equilibrio, ¿no? Necesidad de equidad. Sí, equilibrio. Sí, me al final es un poco como una sociedad más amorosa, ¿no? Como en búsqueda de una sociedad que tenga más sentido para ti, que sea como más amorosa y donde la gente no tenga que hacer según qué cosas solo por sobrevivir, ¿no? O que un modelo de negocio no dependa de que le tengas que pagar una cifra irrisoria a los repartidores, ¿no? Es como ese modelo de negocio en mi esquema de vida, pues, en ese planteamiento del mundo, pienso, bueno, pues cuando hace los números, ese señor, el señor Globo, cuando hace los números, dice, vale, pues este negocio no es viable.
porque no puedo estarle pagando esto a esta gente. A mí me viene como... Iba a salir aquello de necesidad de justicia, pero Sí, no es necesidad. Con la perífrasis esa de que las necesidades de todo el mundo sean tenidas en cuenta, o Sí. sean igual, sean tenidas en cuenta en el sentido que todas son igual de valiosas, ¿no? Ujú. Bueno, pues si os parece, dejamos aquí el ojos que ven y tú querías hacernos, Alicia, un anuncio. Sí, porque la semana pasada ya di el email donde me podéis contactar, pero la verdad es que me faltó tiempo para explicar exactamente qué es lo que ofrezco, ¿no? Y me lié un poco y bueno, fue un poco así como extraño. Pues venga. Hoy me lo he preparado mejor, Venga. con más tiempo. Y entonces que os quería comentar qué ofrezco yo como psicóloga y en mi negocio, ¿no? Entonces, ofrezco principalmente 3 cosas ahora mismo. Sesiones online, donde trato temas personales de pareja o con la crianza, que van pues desde angustias que podáis sentir, depresión, situaciones de crisis por las que estáis pasando, miedos, creencias limitantes o lo que haya vivo en ese momento que necesitéis cambiar o trabajar. Y esto lo trabajo con terapia Gestalt y con CNV. Hago una mezcla de la terapia Gestalt y la comunicación no violenta y le llamo terapia psicocreadora. Toma. Yo pensaría, le llamo Gestalt no violento. Digo, no, eso no puede ser. Y luego otra segunda cosa que ofrezco es escucha empática, porque he visto que la gente necesita escuchas puntuales. O sea, quizá no quieren un proceso largo de muchas sesiones, sino que lo que necesitan es que en un momento en que se sienten en crisis o tienen una dificultad concreta, pues tener una escucha y que alguien les comprenda. Y entonces, ¿qué consigo con esta escucha puntual? Pues consigue desahogarse, consigue claridad, consigue perspectiva del problema, consigue apoyo, bueno, cubre necesidades al final, ¿no? Entonces, esto pues sería llamarme o escribirme por creaempatía@gmail.com y entonces concretar una escucha empática. Vale, ¿has dicho una tercera Sí, cosa? y la tercera cosa sería un curso online que estoy empezando a mover ahora para maestros, profesores o personas relacionadas con la educación y que, bueno, os puedo explicar si me enviáis un correo más en detalle, pero constaría de webinarios semanales, que webinarios, para que no sepa lo que son, sería como unos encuentros vía Skype o vía otras plataformas en las que las que hablaremos de temas concretos que interesen y teóricos. Luego, también vídeos de teoría de CNV y también formar parte de una comunidad de Facebook, que sería un grupo cerrado donde podamos expresar y dudas, compartir recursos y crear una comunidad CNV para maestros o profesores interesados en incluir la CNV en sus aulas. Y perfecto, ¿hay página web tienes? Sí, es almanapsicología.com y sobre todo acordaros de escribir a creaempatía@gmail.com. Creaempatía@gmail.com. gmail.com. Perfecto. Y ya nos queda solo que despedirnos de nuestros escuchantes en Conecta 3, en Radio Construyendo Relaciones y despedirnos hasta la semana que viene, ¿no? Pues eso, hasta la semana que viene. Que tengáis una feliz semana. Venga. ¿O no? Espero que sí. Esperamos que sí, venga. Hasta luego. Adeu.